Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en nuestro curso de Historia Universal la guerra entre Georgia y Rusia. Como antecedente vamos a retroceder la Guerra Fría. La República Asiática de Georgia formaba parte de la URSS. Con el fin de la Unión Soviética, tras su desintegración, revivió el nacionalismo georgiano, logrando así Georgia, que se encuentra aquí, logra Georgia su independencia en abril del año de 1991, siendo elegido presidente Ganzagurdia y como ciudad capital Tiflis. Ya tenemos su capital es Tiflis, que quiere decir en georgiano Tbilisi. Dentro de Georgia se encontraban también dos regiones más, que está aquí, vamos a colocarle un color azul, Osetia y Abjasia. Estos dos territorios se declararon independientes de Georgia, no querían formar parte de Georgia, por lo cual Georgia no va a aceptar. Los del sur de Osetia intentaban su independencia de Georgia proclamando en septiembre del año de 1990 la autodeterminación. Al ser rechazado, se desata un conflicto bélico entre el año de 1991 y 1902, que concluye con la firma de los acuerdos de Dagomis en julio de 1992. Por su parte, tenemos aquí el otro territorio, Abjasia, debido a roces étnicos entre el gobierno central y el pueblo abjasio, llevaron a que el 23 de julio de 1992, este último declarara unilateralmente su independencia, después de una cruenta guerra entre las tropas georgianas y los paramilitares ruso-abjasios. Se estableció un cese de fuego en el año de 1994 y hasta el 2008 Abjasia permaneció de facto como un estado independiente sin reconocimiento internacional, pero con apoyo de la Federación Rusa. Jóvenes, aprendan estos dos nombres porque vamos a ver luego cómo estos países se van a unir y en este caso el sur de Osetia con Abjasia se van a unir para enfrentarse a Georgia y logren así su independencia. Entonces vamos a conocer todo el suceso de esta guerra que va a durar solo, es llamada también la guerra de 5 días, porque eso es la operación, el término de la guerra, donde Rusia va a eliminar a estos rebeldes, ¿no es cierto? Va a eliminar y reprimir los avances de Georgia, que va a estar en su momento apoyado también por la OTAN. Así que jóvenes, presten mucha atención e iniciemos con la clase. Con lo de China, porque ha estallado una suerte de guerra no declarada entre Georgia, que es una ex república soviética, y Rusia por Osetia del Sur. Así es, el conflicto en Osetia del Sur es un conflicto muy complicado, muy difícil de resolver, porque en los años 90 Osetia se dividió y quedó Osetia del Norte con Rusia y Osetia del Sur en Georgia. Ahora el problema es que la mayoría de la población de Osetia del Sur tiene pasaporte ruso, se identifica con los rusos, quieren estar con los rusos, pero el territorio es de Georgia. Entonces Georgia dice, no vamos a aceptar este separatismo porque es sacarnos un territorio que nos pertenece. Y ahí está el mapa, Raúl, ¿eh? Ahí justamente, el mapa. Ahí vemos el mapa y Osetia del Sur ha tenido este conflicto, los separatistas han estado luchando ya hace bastante tiempo con Georgia en distintos tipos de fricciones. El problema se complica porque además hay fuerzas externas. Y el fondo del malestar ruso es, aparte de la población rusa que está allí, es que Georgia quiere ingresar a la OTAN. Quieren ingresar a esta alianza militar dirigida por Estados Unidos, de la cual forma parte la Unión Europea. Bueno, los rusos han dicho siempre que no quieren, no van a aceptar países fronterizos pertenezcan a la OTAN. Ellos dicen que lo mismo sería si ellos instalaran bombarderos en Cuba. Y cuando Rusia dijo que lo iba a hacer, que ya pasó, Estados Unidos, pero no, y esto ahora, los rusos lo dicen, recuerda... y los cubanos, los norteamericanos le dicen a los cubanos, no crucen esa línea roja, le hacen una advertencia. Bueno, entonces los rusos se preguntan por qué a nosotros nos están haciendo esto, y ahora ellos señalan de que esto es una provocación por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene
instructores militares en Osetia, en Georgia, y los rusos creen que todo esto está siendo estimulado por Estados Unidos. Por su parte, Georgia estima de que le están violando, le quieren quitar parte de lo que considera legítimamente su territorio, parte de su integridad territorial, y que Rusia no hace otra cosa que actuar de manera matonesca, tratando de intimidarlo y impedir que ellos ejerzan su plena soberanía, que ellos dicen somos un Estado independiente, libre. Si nosotros queremos ser parte de la OTAN, bueno, esa es nuestra decisión soberana. Pero un segundo, Osetia del Norte está dentro de Rusia, pero Así no es. está reconocido como un país. ¿O sí? No, es una región. Una provincia, una Así región. es. Osetia del Sur está dentro de Georgia. Así es. ¿Ellos se sienten independientes, se sienten autónomos, se sienten un país? Porque Georgia dice nuestros. Osetia del Sur tienen un planteamiento separatista y ellos preferirían ser parte de Rusia. El grueso, la mayoría de la población, que es poca, estamos hablando de menos de 100.000 personas, ellos tienen la mayoría de pasaporte ruso y preferirían ser rusos. Ya, pero entienden que la realidad es que están dentro de Georgia y que son Georgia. Claro, entonces por eso el conflicto es tan complicado. Bueno, y lo que ha pasado ahora, no sabemos la cantidad de muertos que hay. Se habla desde 30 a más de 1.000. 1.400 leí. Incluso ha llegado a 1.400. Yo dudo que sea esa cantidad, pero de todas maneras creo que ya estamos, si no al borde de una guerra, en una guerra misma. No declarada. Porque Rusia ha estado bombardeando aeropuertos y ciudades en Georgia. Hay combates no duros. solo en Osetia, entraron a Georgia. Entraron a Georgia y han bombardeado bases aéreas y un puerto en Georgia. Sí. Y han entrado 150 tanques rusos a Osetia al sur. Los propios rusos dicen que tienen 12 muertos, soldados rusos muertos y 150 heridos. Lo que te da cuenta de que aquí ha habido, el conflicto que estamos viviendo es un conflicto muy fuerte. La guerra en Oestia del Sur. La guerra en Oestia del Sur fue un conflicto armado entre ¿quiénes? Entre georgianos, por un lado, luego tenemos entre Oestia del Sur, que quería su independencia, cuya capital es Tijabat, y el país de Rusia. Este conflicto va a ser entre estos tres estados. El conflicto inicia el 7 de agosto y se va a extender del 2008 y se extiende hasta el 12 en ese mismo mes. Es un conflicto que solo va a durar 5 días, pero va a ser un conflicto armado, no se vayan a olvidar. Cada uno de estos países, tanto Rusia, Oestia y Georgia, van a dividirse y van a tener sus diferentes bandos. Vamos aquí entonces. Oestia tenemos aquí, Oestia del Sur, es parte del territorio de Georgia. Oestia quería su independencia porque no reconoce o no tiene, indica Oestia que no tiene ningún lazo histórico, cultural, que le una a Georgia, sino que Oestia del Norte actualmente forma parte de la Federación Rusa, o sea, Oestia quiere integrarse al territorio de Rusia. Ante ello, los oestianos sostienen que ellos fueron incluidos al territorio de Georgia a la fuerza, por decreto de Lenin en el año de 1922, dentro de la nueva Rusia soviética. Entonces los de Oestia del Sur piden que retornar a Rusia. Por otro lado, ¿qué es lo que indica Rusia? Pues Rusia indica que los habitantes de Oestia del Sur en su mayoría tienen lo que la llamada nacionalidad rusa. Y esto viene a ser uno de los motivos por el cual ellos tendrían la obligación moral, Rusia, de intervenir en este conflicto. Y por otro lado, tenemos a Georgia. ¿Georgia qué indica? Pues indica que Oestia del Sur es parte de su territorio y es una cuestión de orden público solucionar este conflicto, restaurando el orden constitucional, ya que Oestia rechazó la autonomía que le ofrecía Georgia y no le iba a reconocer a Oestia como un estado independiente. Los primeros combates. Inicialmente, Georgia aseguró que Rusia había ocupado la capital de Oestia, que era Tijival. Luego, además, acusó a aviones rusos de penetrar en su territorio, o sea que los rusos habían ingresado también a Georgia y habían bombardeado una de sus bases, que viene a ser Tiflis. El presidente de Georgia,
que viene a ser Mikhail Saakashvili, declara estado en guerra en todo el país después de los ataques del ejército ruso en Osetia del Sur. Ante ello, se van a dar una serie de enfrentamientos donde Tijibaldi fue el blanco de intensos tiroteos por medio o por parte de francotiradores georgianos. Según las autoridades de Ostia del Sur, constituye esto el inicio de la declaración de guerra. Los primeros enfrentamientos se produjeron cuando el presidente de Georgia, como lo había indicado, Mikhail Saakashvili, ordenó a su ejército recuperar. O sea, Georgia no iba a perder su territorio de Osetia, por ello envió una gran cantidad de ejércitos a recuperar Osetia del Sur. Este territorio, quien se había declarado independiente desde el año de 1992. Pero, ¿qué pasó? Este suceso fue calificado por Georgia como rebeldía, ya que Osetia pertenecía al territorio de Georgia. Ante esta situación, estas tropas tomaron las armas y decidieron ocupar Osetia. Esto trajo a su vez el ejército ruso decide ingresar a Georgia. Y se da una declaración de guerra contra su país. Incluso el presidente de Rusia, quien era Dmitry Medvedev, insistió en la idea de que la operación militar que su país lleva a cabo en el Cáucaso estaba dirigido simplemente a obligar a los georgianos a obtener la paz. Para ello, ¿cómo se desarrolla el conflicto? Y vamos a ver en qué bandos se dividen. A ver, tenemos, por ejemplo, el desarrollo del conflicto. Sabemos que inicia el conflicto el 7 de agosto del 2008 y termina el 15 de agosto del 2008. El lugar, sabemos que Georgia, los lugares que van a entrar al enfrentamiento es Georgia, Osetia y Rusia. Los países beligerantes, como habíamos indicado, teníamos ahí a Georgia, Osetia del Sur, Rusia y Abjasia, quien también decidió ingresar a este conflicto. Luego tenemos a Georgia, que fue apoyado ¿por quién? Por la OTAN. Y uno de los países que también van a ingresar a este conflicto va a ser Estados Unidos. Estados Unidos, que estuvo bajo el mandato del presidente George W. Bush, interfiere en este conflicto y toma un claro partido por Georgia, decide apoyar a los georgianos. Incluso George Bush habla del derecho humano de soberanía, de las hostilidades gratuitas y la paz mundial. El principal interés de Estados Unidos por interferir en este conflicto, jóvenes, creo que ustedes ya sacaron ahí su conclusión. Si el bando contrario, el otro enemigo, ¿quién era? Rusia. Era detener también a los rusos, jóvenes. No sabemos aquí bien claro cuál fue la situación que hizo que Estados Unidos ingresara o interfiera en este conflicto. Era posicionarse en Europa. Además de los lazos importantes con Georgia debido al petróleo. El presidente incluso cubano Raúl Castro tomó partido por Rusia y acusó a Georgia de haber invadido Osetia. ¿Con apoyo de quién? De los Estados Unidos. Así, el 10 de agosto, Georgia ofrece un cese de fuego y negociaciones de paz tras retirar sus tropas de la capital de Osetia del Sur. Pero los combates continuaban y Rusia exigió la retirada incondicional. Es por ello que el 12 de agosto las fuerzas rusas aplicaron su avance en Georgia en dos frentes, exportando el conflicto fuera de Osetia del Sur. El 13 de agosto, el presidente ruso Dmitry Medvedev aceptó los términos del cese de fuego diciendo Rusia había castigado lo suficiente a aquel país por su agresión a Osetia del Sur. Unas horas después, Georgia anunció que aceptaba una versión ligeramente modificada del plan de Nicolás Sarkozy, actual presidente del Consejo de la Unión Europea. El acuerdo, avalado por Rusia, constaba de 6 puntos, jóvenes. La primera era el no uso de la fuerza. La segunda, el cese de toda acción militar. La tercera es el acceso libre de la ayuda humanitaria.
La cuarta viene a ser el regreso del ejército de Georgia a sus bases permanentes. Quinta, que viene a ser el regreso de las tropas rusas a posiciones ocupadas antes de las hostilidades iniciadas el día 7 de agosto. Y la número 6 es el inicio de negociaciones internacionales por el estatus de la Osetia del Sur para garantizar de esa manera la seguridad. Saakashvili, el presidente en este caso de Georgia, que era Mikhail Saakashvili, aceptó el plan, pero con la ligera modificación de dejar de lado las negociaciones para resolver el estatus de Osetia del Sur. Rusia firmó el acuerdo de paz por fin. Ahí tenemos ya la paz establecida. Por fin Rusia firma el acuerdo de paz que pondría fin al conflicto con Georgia por la región de Osetia del Sur, pero agregó que deberán implementar medidas de seguridad adicionales antes de que pueda comenzar a retirar sus tropas. Finalmente, Osetia del Sur es reconocida por Rusia. Y de esa manera, jóvenes, termina este conflicto. Y Osetia, bueno, pasó a formar parte del territorio ruso y termina este conflicto entre Osetia, Rusia y Georgia. Jóvenes, no se olviden repasar su libro para poder en este caso obtener mayor información o profundizar más el tema. Nos vemos en la tarde, jóvenes. Cuídense mucho.